El cambio climático antropogénico o el cambio climático actual es de origen, tiene un origen en actividades del ser humano. Entonces, bueno, la ONU y otras instancias importantes como el IPCC, que el IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es decir, es la instancia de mayor conocimiento científico sobre cambio climático a nivel internacional y donde colaboran muchos estudiosos sobre el cambio climático, define que el cambio climático es un cambio atribuido directa o indirectamente por la actividad del ser humano. Empezaron a plantear, no empezaron con por qué el planeta se estaba calentando en realidad, sino su curiosidad surgió para saber cuándo vendría una nueva era del hielo. Y es que se percataron que, dada la topografía que existía en el planeta y que existían grandes desprendimientos de rocas y que había fósiles, por ejemplo, de animales de zonas templadas, de zonas cálidas que de pronto aparecían en zonas templadas, se dieron cuenta de que el clima del planeta no había sido estable siempre, sino que había ido cambiando a lo largo de la historia del planeta. Entonces surgieron dos hipótesis importantes. Una planteada por el investigador Milankovitch y otra planteada por Arrhenius. Estos ciclos tienen que ver con que en verano las plantas están llenas de hojas verdes y todas estas plantas que no son perennes, sino que son caducifolias, es decir, que pierden sus hojas en ciertas temporadas del año, pues pierden sus hojas en esas temporadas del año y por lo tanto ese dióxido de carbono que se encuentra en la materia orgánica, pues es desprendido hacia la atmósfera. Y bueno, en la actualidad, esto ya fue al pasado. Ahora, en el presente y viendo hacia el futuro, existen modelos muy complejos que toman en cuenta todo lo que está relacionado con el sistema climático, que tiene pues, obviamente la atmósfera y los océanos, que son los modelos de circulación general, que son modelos muy complejos que necesitan un poder de cómputo muy importante. Una de las dos alternativas que pueden funcionar y que haría cambios significativos en las ciudades es o poner pavimentos que no absorban el calor, que son los cool pavements, y por otro lado, que eso me parece maravilloso porque es una política pública que se pueda, porque quizá los cool pavements son bastante, o pavements, cool pavements, algo así, que es el pavimento como frío, una de las políticas públicas que quizá no requiera de tanto presupuesto, o sea, más bien, no requiere de mucho presupuesto, es pintar las azoteas de blanco. Porque pintando las azoteas de blanco aumentamos el albedo de las ciudades y disminuimos el efecto de la isla de calor y por lo tanto esta interacción entre isla de calor y cambio climático. Entonces puede ser pintando las azoteas de blanco y bueno, por supuesto, teniendo techos verdes. Eso también podría ser una gran alternativa. Y bueno, ya en los sistemas biológicos, bueno, como biólogos y biólogas, trabajamos en diferentes aspectos. Tenemos los efectos fenológicos del cambio climático, es decir, como por ejemplo, si cambia el aumento de la temperatura o viene antes, las plantas pues empiezan a florecer cuando no debería de florecer, entonces hay una desincronización con sus polinizadores naturales. O por ejemplo, hay cambios reproductivos, entonces hay varios mamíferos que se esperan a la época de primavera para poder reproducirse y no empatarse, por ejemplo, con algunos de los depredadores, ¿no? Normalmente las especies cuando empieza a calentarse empiezan a subir, su distribución empieza a subir, pero las especies que ya de por sí están arriba, que están en mayores altitudes, no tienen a dónde subir. Entonces, muy posiblemente estén en mayor riesgo de desaparición. Efectos a gran escala, como el blanqueamiento de corales, o hay un declive muy importante de las poblaciones de los anfibios. Y entonces, una de las herramientas que utilizamos los que trabajamos con sistemas biológicos se llama modelo de nicho ecológico, y son modelos correlativos, que utilizamos algoritmos que nos permiten relacionar la presencia de las especies con variables climáticas